Buenas tardes, jóvenes. Ya, vamos a avanzar rápidamente en este trabajo práctico número 4, que es bien corto, como vamos a poder ver. Es bien corto, es bien sencillo, entonces no vamos a tener que, bueno, no poner mucho tiempo, ¿no? No le vamos a dar muchas vueltas al asunto, realmente es muy fácil, como podrán ver a continuación. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es el diseño, el alumbrado exterior, ¿no? Alumbrado vial exterior. ¿Ok? Y lo que vamos a determinar es, como pueden observar acá en la imagen, es la variable S. ¿Okay? Esta variable S indica el espaciamiento que hay entre una lámpara a otra. ¿Sí? Es decir, por ahí S vale 20 metros, ¿no? Nosotros determinamos mediante el cálculo que S vale 20 metros, es decir, que cada 20 metros voy a colocar una iluminaria, ¿no? Un poste de luz, si es que quieren, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa es la idea. ¿Bien? Esa es la idea. Hallar cada cuánto espacio, cada que cierta distancia coloco un nuevo poste de luz, ¿no? Una nueva iluminaria. Bien. Tengo que saber lo siguiente. Me pide, obviamente, el nivel de iluminación. El nivel de iluminación es a criterio, ¿no? De quién realice el diseño, qué tanta intensidad voy a requerir, ¿no? Por unidad de área. Bien. Entonces es 30 lux, me da como dato, fíjense. Luego me da los datos de las lámparas que voy a ocupar. Estas son las lámparas que tienen un flujo luminoso de 50.000 lúmenes, ¿ok? Y luego me da los datos de la lámpara, una lámpara que pertenece a la categoría 4, nos da un factor de depreciación de 1, y nos da cada cuánto tiempo se limpia, ¿no? Se hace mantenimiento de la lámpara, y el ambiente es un ambiente que calificaremos como ambiente medio, ¿ya? Entonces ya estamos relacionados con todas estas variables, ¿cierto? Entonces vamos anotando los datos, ¿ok? Primero, la iluminancia que nos pide es de 30 lux, ¿ya? Iluminancia que vamos a requerir es de 30 lux. Y luego, pues básicamente nos va a dar datos de la lámpara. Nos da el flujo luminoso, ¿cierto? Nos dice que el flujo luminoso igual a 50.000 lúmenes. Nos da la categoría de la lámpara, nos dice que es una lámpara que la podemos calificar en la categoría 4. Además, nos dice que su factor de depreciación de 1, ¿cierto? De 1 es igual a 0,85. Eso nos decía el ejercicio. Y por último, bueno, ya no es dato, ¿no?, de la lámpara, sino más bien del ambiente, es un ambiente medio. Sí, no es ni muy limpio ni muy sucio, es normal, es un ambiente medio. Ya, esos son todos los datos básicamente que nos da. Con todos esos datos tenemos que determinar pues qué espacio, cada qué distancia voy a colocar una nueva lámpara, ¿no?, en este alumbrado vial. ¿Ya? Y por supuesto también nos tiene que dar las dimensiones, ¿no?, las características en términos de las dimensiones. ¿Sí? ¿Cuáles son las dimensiones? Pues h es la altura y también nos da las distancias, ¿no?, desde acá, de la acera hasta este punto donde proyectamos verticalmente, ¿no?, hacia la posición de la luminaria, y luego desde ese punto hasta el otro lado de la acera. Estas distancias vamos a llamar W1 y W2. Como vamos a ver más adelante, el lado acá a la izquierda, el lado que está de donde sale o sea, donde está el poste de luz, a este lado se llama el lado de la acera, y a este lado de acá lo llama el lado de la calzada. ¿Sí? Esos nombres los colocan, ¿no?, en la parte de las tablas, de donde obtendremos los... Bueno, es una única tabla, ¿sí?, que más adelante vamos a ver cómo obtengo los valores de rendimiento lumínico en ese lado, ¿ya? Entonces, esto es H, ¿no? ¿Ok?
Este acá es W1, que es la distancia del lado de la acera, y W2 es es la distancia del lado de la calzada. Ya, H es la altura, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿Okay? No lo da, por supuesto, ¿no? 2,5, 11,5 y 13. Este dice que es 2,5. Este acá es 11,5, ¿no? Y el otro es 13. Todo en metros, por supuesto. Bien, eso de ahí. Entonces, la fórmula para determinar S, es decir, la distancia de cada cuánto coloca una lámpara, es la siguiente. El rendimiento luminoso por el flujo luminoso por la depreciación por iluminancia sobre W, ¿ok? Sobre el ancho. Sí, W es ancho, ¿no? Viene del inglés width, ancho. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo conozco acá? Conozco el flujo luminoso de la lámpara, ¿cierto? Cada lámpara me aporta 5000 lumen. La iluminancia, el nivel de iluminación, claro, me dice que va a requerir un nivel de iluminación de 30 lux. Y el ancho, este ancho de acá, es el ancho total, ¿bien? Entonces acá no me da cuánto el ancho total, pero es cuestión de sumar nada más, ¿no? Si quieren, lo anotan como fórmula, si es que gustan. Pues W1 más W2 es igual a W, ¿ya? Entonces para nosotros, W va a valer 14, ¿no? 2,5 más 11,5, ¿cierto? Este de acá, 2,5, este de acá, 11,5, pues la suma, por supuesto, nos da 14. El ancho total es 14 metros, ¿ya? Ok, entonces ya conozco W, es dato, prácticamente es dato. Lo único que falta realmente es hallar la depreciación, ¿sí? Y hallar el rendimiento lumínico. La depreciación está como dato parcialmente, ¿sí? ¿Pueden ver? En este caso nos da el dato de la depreciación de 1 debido al envejecimiento de la lámpara. Como sabemos, la iluminaria va a perder su capacidad de emitir luz como lo hacía pues, cuando nos lo da el vendedor, ¿no? Inicialmente. Pierde esa capacidad por envejecimiento. Ese es el factor de 1. En el caso de este tipo de cálculos, a diferencia de el alumbrado interior, que el factor D de depreciación dependía de 3 parámetros, en este caso solamente, ¿ok? Solamente depende de 2 parámetros. D1 es el envejecimiento y D2 es la suciedad que haya en la lámpara, ¿sí? Yo ya conozco D1, ¿cierto? D1 vale 0,85, es dato, y siempre va a ser dato, es dato de fabricante, ¿no? No se olviden que estos ejercicios son con previa selección de la lámpara, o sea, usted ya conoce todos los datos de la lámpara, porque usted previamente selecciona la lámpara. Solo falta determinar D2. ¿Y D2 cómo se determina? Con la tabla que ocupamos antes para hallar suciedad en la lámpara, ¿no? El factor de precisión debido a suciedad en la lámpara, ¿ya? Recordando, está de acá. En este caso, vamos a entrar a esta tabla de acá, porque es una lámpara de categoría 4, como podemos ver en los datos, pertenece a la categoría 4, ¿cierto? Son lámparas de este estilo, como se pueden observar, ¿ya? Bien, ahí está, perfecto. ¿Cada cuánto tiempo se hace limpieza? Acá en el eje horizontal vamos a ingresarnos con el dato de cada cuánto tiempo se hace limpieza o mantenimiento, como lo expresa ahí, ¿no? Esto está dado en meses. Y nuestro dato nos dice, nuestra ejercicio nos dice que es, acá lo noté, cada 6 meses. No está acá, fíjense.
periodo de mantenimiento es cada 6 meses. ¿Ya? Esto no lo habíamos anotado, no lo voy a anotar acá. Limpieza o mantenimiento, como expresa. Cada 6 meses y aparte es un ambiente medio. Es decir, ni es sucio ni es limpio, ¿no? ¿Ya? Cada 6 meses, fíjense, cada 6 meses. Y no nos olvidemos que la curva superior es para ambientes muy limpios, ¿no? Esto acá es para un ambiente muy limpio. Esto acá es para un ambiente limpio. Esto acá es para un ambiente medio o normal, si quieren verlo así. Esto acá es para un ambiente sucio. Y esto acá es para un ambiente muy sucio. ¿Sí? A nosotros nos corresponde esta curva de en medio. ¿Sí? Un ambiente medio, por supuesto. Bien. Entonces yo voy a moverme verticalmente a partir del dato de 6 meses, ¿cierto? Hasta que intersecte la curva, que es acá. Bien. Una vez intersecto la curva, me desplazo horizontalmente hacia la izquierda, ¿no? Hasta que me intercepte con el eje vertical. Ahí. Y ya está. De esa forma obtengo el valor del coeficiente de depreciación. Pues, ¿cuánto es? No sé. 88. Más o menos. Esto está en porcentaje, ¿no? Si lo expreso como decimal, este valor de 2 es igual a 0,88. Bien. El producto es el factor de depreciación total. ¿Cuánto me da esto, por favor? Si alguien tuviera calculadora a mano. 0,748. Gracias. Bien. Tenemos entonces este otro parámetro. Solo nos falta determinar un último parámetro que es el rendimiento luminoso o lumínico, que depende, como vamos a ver enseguida, pues básicamente de la ubicación de la lámpara, ¿no? Y las distancias, ¿sí? Claro, acorde a la posición va a haber mayor o menor iluminación, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Solo falta este de acá. Ahora, ¿cómo hallamos este valor? Si quieren colocar acá como paso cálculo. Pues es muy sencillo, se ingresa a una tabla, ¿ya? Y voy a ingresar a la tabla, o mejor dicho, para que yo ingrese a la tabla tengo que conocer dos cosas. El valor, o los valores, mejor dicho, los valores de los ángulos, alfa y tita, ¿ok? Nada más. Yo tengo que calcular cuánto vale el ángulo alfa y cuánto vale el ángulo tita. Si se dan cuenta, es pura trigonometría. Hallamos eso y ya ingresamos a tabla, sacamos el valor de esto de acá, reemplazamos y ya acabó el ejercicio. ¿Sí? Es muy sencillo. Bien. Donde el ángulo alfa, lo estoy llamando así, es arbitrario, yo lo llamo así, por ejemplo. Alfa es el ángulo, bueno, una cosa, ¿no? Ambos ángulos están, fíjense, respecto a la vertical, ¿no? Respecto a la vertical del lado que nace de la lámpara, ¿no? Son los ángulos respecto a la vertical. Está acá que coloqué en verde, esa vertical ficticia, ¿ya? Donde alfa es el ángulo del lado de la acera, ¿ok? Y tita es el ángulo del lado de la calzada. Bien. Planteo pues mis ecuaciones con trigonometría. Si es que no se la saben, si es que no saben trigonometría o no recuerdan, pues escríbanlo como fórmula si es que quieren, ¿ya? Tangente. Vamos a ocupar tangente. ¿Por qué tangente? Porque yo conozco los catetos, ¿no? Fíjense, esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Esto es W1 y esto es H.
Entonces, como conozco los dos catetos, ocupo la tangente, ¿no? Que es la función trigonométrica que me relaciona los catetos, ¿no? Entonces, tangente el ángulo alfa. De este ángulo alfa, no se olviden que la tangente relaciona el cateto opuesto sobre el adyacente. Opuesto sobre adyacente. Entonces, para este ángulo alfa, el cateto opuesto es W1. ¿Cierto? Desde este ángulo alfa, W1 es el opuesto. Entonces, acá en el numerador coloco W1. Bien. El cateto adyacente será H, pues, ¿no? ¿Cierto? Porque es el que está al lado. Se encuentra al lado del ángulo. H. Y ya está. Fíjense, tengo la primera ecuación y para el otro triángulo rectángulo, este de acá, hago lo mismo. Planteo. Igual ocupo la función trigonométrica tangente. Tangente del ángulo θ. Igual tangente es cateto opuesto. Respecto al ángulo θ, el cateto opuesto va a ser pues W2, ¿cierto? Acá el cateto opuesto es W2. Entonces, cateto opuesto, que es W2, sobre el cateto adyacente, que es la altura H. Entonces, como dije, hay que determinar los ángulos. Bien, yo conozco W1, conozco H, despejo el ángulo, ¿cierto? Igual acá, conozco estos dos, despejo el ángulo. Aplican la función trigonométrica inversa, ¿no? Aplican arco tangente, si es que quieren, ¿no? Así, o directamente lo pasan allá, ¿no? Y en este lado igual aplican arco tangente, ¿no? Es W1 sobre H. Entonces la función inversa de una función es igual a su argumento, ¿no? Entonces el ángulo es igual a arco tangente de W1 sobre H. ¿Sí? Ok. ¿Y W1 cuánto vale? W1 vale 2,5. H vale 3. 10,88 grados, ok, gracias. Ese es el valor de alfa. Sí, un ángulo muy agudo, ¿no? Se encuentra muy cerca, claro, de este lado, ¿no? La esfera. Ahora acá despejo, mismo despeje, me va a quedar que el ángulo θ es igual al arco tangente de W2 sobre H, ¿no? Es decir, W2 vale 11,5 y H vale 3. Entonces, ¿cuánto vale θ? 41,5. Bien. Gracias. Con esos dos valores ingresamos a la tabla y obtenemos el valor de N1 y N2. ¿Ya? Fíjense, se los voy a escribir acá. No les había mencionado. Son dos N. ¿Ya? Se los voy a mostrar para que cuando entremos a la tabla
no representa ninguna dificultad, ¿ya? Son dos curvas que tienen esta forma. Está bien así, y esta acá es más inclinada. ¿Ok? Y de acuerdo al ángulo, esto está, fíjense, sí, más o menos, desde 0 a 90. Por ahí va 60 y luego 90. Asimismo, en este de acá, $60, 90. Yo ingreso con el ángulo. En este caso, alfa es 10, que si acá es 30, más o menos sería por acá, ¿no? Un tercio, hasta que intersecte la curva. Y luego me muevo y voy a lecturar el valor que se encuentra en este eje, todo este eje vertical, que es el eje donde están los valores, se encuentran los valores de n. ¿Ya? Entonces yo acá voy a tener un cierto valor, que se va a llamar N1, que es el rendimiento lumínico del lado de la acera. Hago lo mismo acá, el ángulo es 41, sería por acá más o menos, ¿cierto? Lecturo. Y de este lado obtengo N2. ¿Ok? Entonces ustedes tienen dos valores, ¿no? Uno para cada lado, ¿sí? Y el rendimiento lumínico total, que es el que vamos a reemplazar en la fórmula, no es nada más que la suma de ambos. ¿Bien? Nada más. La suma N1 más N2. Entonces ingreso a la gráfica con los ángulos. Lo que les comentaba, ¿no? Empecemos por el lado de la calzada. El ángulo es ¿de cuánto es? 41,5, ¿no? Entonces, obviamente, la mitad pues va a ser 45, ¿no? Entre 30 y 60, la mitad es 45, entonces por acá debe ser 41, ¿sí? Por ahí. Hasta ahí o hasta allá si quieren, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor que estamos lecturando? Ese es el valor de N2, ¿no? Porque es el lado de la calzada. Más o menos es... Acá es 0,2, acá es 0,25, es 0,28. ¿Sí? 0,28. Hacemos lo mismo para lecturar N1, que es el valor del lado de la acera, ¿no? Que es 10. Sí, más o menos coincide con lo que está acá premarcado, ¿no? Por acá, ¿no? Y hasta allá. ¿Cierto? Porque el ángulo que estamos lecturando es el ángulo alfa, es el ángulo del lado de la acera, que es 10,88 grados. ¿Cuánto leen? ¿Cuánto se lectura? Entre 0,6 a 0,7, ¿no? Perdón, 0,06 o 0,07. 0,06, ok, ¿ya? O quizás uno era, no sé, 0,065, ya. ¿Qué tanta exactitud? Eso lo ven, ¿no? Listo, tengo N1, tengo N2. Listo. Con la fórmula yo sé que la suma es igual al rendimiento luminoso total, ¿no? 0,06 más 0,28
Eso me da 0,34, ¿no? Listo, tengo todo. Reemplazo en la fórmula. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Bien? Ahí acaba el ejercicio. Así determino el espaciamiento, que es una distancia, ¿no? Cada cuánta distancia voy a colocar una lámpara, una iluminaria. Bien, primero, rendimiento luminoso, ya acabo de determinar que es 0,34 por el flujo luminoso. El flujo luminoso que aporta cada lámpara, ¿cuánto era? 50.000, ¿no? ¿Sí? Son pues iluminarias grandes. Luego dice, por factor de depreciación, que es 0,748. De valores, por supuesto, es menor a 1, ¿no? Sobre la iluminancia y la distancia, el ancho, mejor dicho, el ancho total. Y la iluminancia es 30 lux y el ancho total es 14, ¿no? ¿Cuánto me da todo esto? Ah, 30,27. Ok. Entonces, eso de ahí, fíjense, es la distancia en metros de cada cuánto voy a colocar un nuevo foco. O un nuevo poste de luz, si quieren. ¿Ya?